muchas gracias. Para este segundo panel nos corresponde analizar el ejercicio de funciones jurisdiccionales por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor, básicamente a través de un análisis de la gestión que ha hecho la Superintendencia en el ejercicio de sus labores y un poco el rol que tiene que asumir frente al consumidor desde el punto de vista sustancial y procesal. Para estos efectos tenemos a tres grandes panelistas que no requerirían presentación, pero digamos que los voy a presentar muy brevemente. El doctor Juan Diego Mojica, quien es abogado de la Universidad Javeriana, máster en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la Universidad de los Andes, fue asesor del despacho de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, abogado asesor de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y profesional especializado en la Corte Constitucional. Actualmente es abogado asociado de la firma Serrano Martínez. También es profesor de Teoría General del Proceso en la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con experiencia en Derecho del Consumo, Responsabilidad Civil, Derecho Constitucional y Derecho Procesal. En segundo lugar tenemos al doctor Fidel Puentes, quien es abogado, máster en Propiedad Intelectual e Industrial en la Universidad de Barcelona y Business School, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con amplia experiencia en competencias real, propiedad industrial, derecho del consumo, derecho procesal, derecho de las telecomunicaciones, derecho administrativo sancionatorio y alta gerencia. Fue superintendente delegado para la protección del consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio y superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la misma entidad. Es catedrático de posgrado del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia y del Departamento de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, entre otras universidades. Es conferencista, ha sido conferencista en distintos seminarios, congresos y eventos académicos, empresariales y actualmente es socio en Robledo Abogados. Y por último, nos acompaña la doctora Mariana Bernal, quien es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, directora del Grupo de Investigación en Derecho Privado de esta universidad, es la directora académica de la Red Iberoamericana de Derecho de los Negocios y miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano del Derecho del Consumo. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Derecho de esta misma universidad, Máster 2 en Derecho Comercial y Máster 2 en Derecho Internacional Privado de la Universidad de París II. Profesionalmente se ha desempeñado como directora de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial de la Cámara de Comercio de Bogotá, como asesora de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y de Masai Consulting Experts en París. Así las cosas, para iniciar este panel, uno de los primeros temas a abordar es el diagnóstico del ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor, y para eso pues le doy el uso de la palabra al doctor Fidel. Bueno, gracias Laura, buenos días a todos, buenos días a mis compañeros, gracias al colegio y prometemos cumplir con nuestro horario. Ya Nicolás nos hizo una introducción de cómo era el cuento de la asignación de funciones y como históricamente cómo fue eso, pero viendo al doctor Giraldo me acordé de lo que pasó hace tiempo en la superintendencia cuando asignan esas funciones jurisdiccionales en materia de protección al consumidor, fue en el 98, y entonces lo que hacía el doctor Giraldo cuando era delegado era tramitaba esas acciones de consumidor, que no eran acciones de protección al consumidor, sino una especie de actuación mixta entre el derecho administrativo sancionatorio y después se le introdujeron aspectos del proceso verbal sumario, ¿cierto? Por allá en el 2011, cuando sale el Estatuto del Consumidor, ya mete estrictamente funciones jurisdiccionales al proceso civil, o sea, los remite o los obliga de alguna manera a hacerlo a través del proceso civil con el Estatuto del Consumidor. Y entonces lo que pasó en la SIC fue un caos, porque todos esos expedientes que eran medio administrativos, medio jurisdiccionales,
se los enviaron a la recién creada Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, junio 2011, tal vez, doctor Giraldo. Entonces llegan todos esos expedientes que habían sido tramitados de manera administrativa sancionatoria o por la vía administrativa sancionatoria, y ahora todo eso conviértalo en procesos civiles. Entonces eso fue un caos, y al año siguiente se expide el Código General del Proceso, artículo 24. Entonces se imaginará cómo fue esa transición. Terrible. Cuando empezamos a analizar esas dos acciones o coger esos procesos y adaptarlos, para las personas, digamos, que teníamos contacto con eso, es muy claro entender por qué los procesos de consumidor tenían que tramitarse por el verbal sumario y por qué podrían tener dos instancias, por ejemplo. Entonces, si uno habla con un procesalista, un civilista puro, ¿cómo así que un proceso verbal sumario va a tener dos instancias? ¿Cómo así que un juez civil del circuito va a conocer un proceso verbal sumario? Y a ese verbal sumario le va a meter doble instancia, ¿sí? Conceptualmente no cuadra, pero para nosotros se nos hizo costumbre. Y entonces hoy podemos entender que el proceso de consumidor se puede tramitar por una vía en la SIC y se puede tramitar por otra en el juzgado, y para eso se nos hizo natural, aun cuando eso raya, y decía el doctor Sanabria en el panel anterior, con la regla de simetría funcional del 24. Y si nos vamos a la interpretación de las normas procesales, siempre tenemos que aplicar la norma final. Entonces, en esencia, aun cuando en mi opinión estamos aplicando normas a nuestra conveniencia, ¿cierto? Ahí hay un error, pero se hizo costumbre, ¿ok? Y así la SIC de alguna manera ha venido ejerciendo su función jurisdiccional pacíficamente. Y es que esa función jurisdiccional, recuerden ustedes que desde el 98 tenía una razón de ser, y era descongestión y eficiencia de la administración de justicia. Dos palabras que quiero enfatizar: descongestión y eficiencia. Y entonces, para hacer honor al nombre del evento y al nombre del panel, les propongo que miremos si esos dos propósitos se han cumplido: descongestión y eficiencia. Porque esa es la razón de ser de que, y lo ha dicho la Corte cuando analiza las funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas, esa es la razón de ser de que esas autoridades administrativas, sea cual sea, administre justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Entonces, descongestión. Ahora recientemente en el último informe de la superintendencia, digamos, puedes traer, acá está la doctora Estrella, creo que ella me puede mentir, pero más o menos aproximadamente uno dice en protección al consumidor que empezamos, doctor Giraldo, con alrededor de 11.000 procesos. Digamos, hoy en la delegatura llegan anualmente 60.000 demandas de protección al consumidor, creo que son 65.000, pero 60.000. De esas 60.000 que llegan, el 30% más o menos, 25-30% pasan a un proceso, a todo el proceso. Internamente es a través del Grupo de Defensa del Consumidor. Es decir, y ese 30% se ha convertido en lo que hoy es como un stock, de alguna manera, entre 25.000 o 30.000 expedientes, 25.000 o 30.000 procesos. Cuando yo estuve en esa delegatura, manejábamos alrededor de 11.000, 12.000 procesos al año. Ahora no, 25.000, 30.000. Nosotros recibíamos 40.000 demandas al año, ahora reciben 60.000, 65.000. Entonces, digamos, esto para decir descongestión, ¿se está descongestionando la rama judicial? Seguramente que sí. En mi opinión, no en los 60.000 expedientes que llegan a la SIC, porque no todo eso iría a un juzgado si no existiera la SIC, es mi opinión.
¿Ok? Ahora, ¿se está descongestionando la rama judicial? Sí, claro que sí, en los 20.000 que tiene, 30.000 que tiene, claro que sí. Ahora, descongestionamos la rama judicial, pero ahora estamos congestionando la autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Luego, esa solución en cualquiera de las entidades administrativas que convendremos todos en que ya están congestionadas, pues eso no es la solución para el usuario final de la administración de justicia. Al usuario final no le importa si descongestionan los juzgados, al usuario final le importa que le solucionen su caso rápido, ¿ok? Y si voy al juzgado y ambos están congestionados, pues ahí hay un problema serio. Segundo, la eficiencia. Cuando inician las funciones jurisdiccionales y antes del Código General del Proceso, antes del artículo 121 del Código General del Proceso, el proceso durará un año. Antes de eso, las superintendencias tenían, digamos, un caballo de batalla, y era que ofrecían justicia especializada y justicia oportuna. ¿Ok? Hoy, en mi opinión, el tema de la justicia oportuna ya no es un plus de las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales, porque se está demorando más de un año, estamos prorrogando más de lo normal, y eso pasa en cualquier entidad. Luego, entonces, fíjense que el beneficio con el que se publicitaba la administración de justicia en entidades administrativas era: venga para acá que yo soy más especializado y le resuelvo más rápido. Ahora no, ahora el tema es: venga para acá, yo soy especializado, pero pues le toca demorarse lo que tenga que demorarse, que puede ser igual o más que en un juzgado. Entonces, fíjense hoy cómo el concepto de descongestión de justicia y eficiencia ya está revaluado. Luego, entonces, hoy, ¿qué justifica la asignación de funciones a la CIC o a cualquier otro tema? Digamos, es como mi plan. Bueno, recogiendo entonces un poco las palabras del doctor Fidel, le preguntaría a la doctora Mariana si realmente se justifica entonces mantener el ejercicio de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas y en particular la CIC, no solamente por los criterios que nos acaba de mencionar el doctor Fidel de eficiencia, de descongestión en materia de acceso a la administración de justicia, sino eventualmente también se discute la imparcialidad que puedan tener funcionarios que son nombrados por el superintendente para el ejercicio de esta función. Ahora, buenos días, aprovecho para saludarlos a todos, un saludo muy especial a mis compañeros de panel, Laura, y un agradecimiento muy especial al colegio por esta organización y a Nicolás Pájaro por esta muy generosa invitación. Este es un tema que se ha discutido mucho y que ha sido muy controversial, simplemente como mencionaba Laura, por esa posibilidad de una entidad administrativa de tener una función jurisdiccional, y es que pues mucho se ha discutido sobre esa problemática de una misma entidad tener como esa doble camiseta de, por una parte, tener una vigilancia, un control sobre unos entes y adicionalmente poder juzgar sobre las controversias que se viven en ese sector. Entonces, ahí mucho pues, se ha discutido sobre la conveniencia de mantener estas dos facultades en cabeza de una misma institución, y sobre esto pues conocemos que la jurisprudencia constitucional ha considerado que esto es posible, y que digamos, se vean unos criterios para que no haya, se asegure como un debido proceso y sobre todo una imparcialidad y una neutralidad del juez, particularmente estableciendo en cada entidad pues una separación del funcionario que va a conocer de este conflicto diferenciado de funcionarios que tengan como esa función de vigilancia y control. Por supuesto, esto es una cuestión
difícil y se ha justificado precisamente por esa necesidad de, como lo mencionaba Fidel hace un momento, de descongestión y de especialidad también de un juez conocedor de la materia. Si nosotros nos devolvemos y pensamos si había justicia para el consumidor antes de esta posibilidad de acceso a la solución de conflictos, por ejemplo, por parte de la SIC, pues vemos que era casi nula. ¿Por qué? Pues porque para un consumidor pensar en abrir un proceso por unas causas que usualmente son mínimas, pues no tenía ninguna justificación, no ameritaba abrir un proceso y los costos serían mucho mayores que los que tendría que asumir si sencillamente no entablaba ningún proceso. Entonces, mirando esa justificación, independientemente del problema de congestión, que es innegable y las cifras pues son impresionantes, creo que incluso en el 2019 estaban presentándose 40.000 demandas, y desde el 2019 a hoy entonces se aumentó casi el doble. Entonces es una cosa realmente impactante, y sin desconocer esa realidad, de todas maneras, pues pensar que antes de este acceso a la administración de justicia por parte de la SIC, pues no había un acceso y no había una solución al consumidor. Pues creo que de todas maneras nos muestra que la labor que se ha realizado es muy importante. Ahora, coincido con lo que me menciona Fidel, bueno, con este nivel de congestión, ¿qué vamos a hacer? Porque digamos que el éxito ha sido tal, el reconocimiento ha sido tal, y la confianza, como lo mencionaba también, lo mencionaba también en el panel anterior, la confianza que tienen los consumidores en las soluciones que están presentando las superintendencias, y en particular pues, en el panel que tenemos nosotros en la Superintendencia de Industria y Comercio, está pues que ha sido como víctima de ese éxito y ahora está desbordada por la cantidad de casos. Entonces nos preguntamos si de pronto la solución, yo creería, no es como que no se justifique esa existencia de esa facultad. Yo creo que sí, y se necesita, pero de pronto no es suficiente. Esa sería como mi respuesta a esa inquietud. Y es que en esa medida no podemos olvidar la importancia de los mecanismos de solución alternativos de conflictos. Entonces, creo que incluso la SIC ha hecho unos esfuerzos importantes, por ejemplo, con SIC Facilita para en una etapa extrajudicial permitir una mediación que creo que ha solucionado, y ustedes seguramente tendrán las cifras más claras, la cantidad de conflictos que se han solucionado a través de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ahora tiene un problema sobre este punto que lo ha expuesto muy claramente precisamente el doctor Alejandro Giraldo en una publicación del Colegio de Abogados Comercialistas, creo que del año pasado tal vez, el que desafortunadamente, a pesar de la existencia de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el Estatuto del Consumidor de una manera que coincido con la opinión de quienes consideran que se está restringiendo demasiado esta posibilidad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de multar o incluso cerrar establecimientos de comercio del profesional que incumpla o con sentencias o con conciliaciones o transacciones. Y esta posibilidad de poner multas pues realmente le daba un peso muy importante y le daba como dientes a esta posibilidad de solucionar los conflictos a través de una mediación, pero desafortunadamente pues esta sentencia reciente considera que solamente existe esta posibilidad de poner multas o de cerrar esos establecimientos solo en la medida en que esta conciliación o transacción se haya realizado dentro del proceso. Entonces fíjense que ahí nos encontramos en un problema grave, porque pues la posibilidad precisamente de solucionar
conflictos antes de que lleguen al proceso y aumenten la congestión de la que estaba hablando el doctor Fidel, pues con esta interpretación de la Corte nos están cerrando esa puerta y están pues aumentando el problema que podría solucionarse y que tendría, creo yo, una solución que complementaría la labor que viene haciendo la Superintendencia en materia de solución de conflictos. Gracias, doctora Mariana. Doctor Juan Diego, ¿debe mantenerse la función jurisdiccional o debe suprimirse? Aprovecho para saludarlos a todos, agradecer al colegio por la invitación, a mis compañeros de paneles y a quienes nos acompañan hoy. El doctor Fidel plantea que el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas estuvo dado básicamente por dos razones, ¿no? Descongestión de la rama judicial y eficiencia en la administración de justicia. Y yo creo que hay una razón adicional, digamos, que excedió tal vez lo que originalmente se pensaba en este caso particular de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que es una razón para decir que sí deben mantenerse estas funciones jurisdiccionales. Y es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en mi criterio, inauguró, digamos, o creó una cultura de la solución de conflictos en materia de consumo. ¿Por qué digo esto? Porque la superintendencia o la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de solución de conflictos de protección al consumidor no se reduce únicamente al ejercicio de las facultades jurisdiccionales, sino que por el hecho de que estas facultades jurisdiccionales se radicaron en la Superintendencia de Industria y Comercio surgió toda una institucionalidad relacionada con la solución de conflictos en materia de consumo. Y es que si uno va a ver, digamos, los conflictos en materia de consumo tienen unas complejidades bien grandes, ahora más adelante, digamos, profundizaré el tema, pero no, digamos, son conflictos de cotidianos que se le presentan a cualquier persona en cualquier momento. Y digamos, y en buena parte, una de las barreras para la solución de conflictos de consumo es el propio desconocimiento de las personas. Entonces yo celebro, digamos, esa cultura de la solución de conflictos en materia de consumo que digamos, inauguró la superintendencia, digamos que fortaleció la superintendencia porque ella creó toda una institucionalidad dirigida primero a asesorar al consumidor, o sea que el consumidor sepa cuáles son sus derechos y qué puede reclamar. Entonces la superintendencia tiene digamos, la oficina de asesoría al consumidor, tiene la casa del consumidor, la casa del consumidor de bienes y servicios, en donde se orienta al consumidor, se le dice cuáles son sus derechos, cómo puede reclamar. Y yo creo que esto es muy valioso porque tal vez si estas facultades no se le hubieran otorgado a la superintendencia, tal vez no existirían estas instancias. Y más aún, yo creo que tal vez si hubieran quedado la solución de conflictos en materia de consumo solo en la rama judicial, pues esta cultura de la solución de conflictos no habría surgido. Y además de eso, digamos, la SIC no se queda solo en asesorar como tal al consumidor, sino que también le da otras herramientas. Hablaba la doctora Mariana de SIC Facilita. SIC Facilita es una herramienta de solución de conflictos en materia de consumo que me parece a mí increíble, además con números muy buenos, tal vez para cuando trabajaba en la Superintendencia de Industria y Comercio, que en alguna oportunidad nos reunimos con ellos, presentaba una tasa de éxito que era más o menos de alrededor del 80% de los casos, digamos, daba una solución y ayudaba también a descongestionarla a la Superintendencia en su delegatura para asuntos jurisdiccionales. Entonces yo, digamos, veo que el otorgamiento de las facultades jurisdiccionales a la SIC, digamos, ha generado el surgimiento de toda una institucionalidad que fortalece la efectividad de los derechos de los consumidores. Y ya, digamos, si definitivamente el consumidor no logró solucionar su conflicto ya incluso en ese mecanismo alternativo de solución de conflictos, cuando va a acudir a las facultades jurisdiccionales vemos que el desarrollo, digamos, que tuvo la superintendencia de saber entender la conflictividad de consumo y dar, digamos, herramientas que efectivamente le permitían a los consumidores acudir a la acción de protección al consumidor fue estupendo, creo yo. La SIC fue pionera en las facultades jurisdiccionales en que se pudiera litigar por medio de la virtualidad. Entonces permitía a los consumidores presentar su demanda por medios virtuales, acudir a las audiencias, se podía patinar, digamos, todo el proceso, no tenía que ir al consumidor allá a consultar su expediente, que eso facilita mucho el acceso a la justicia. Y no solo eso, digamos, la superintendencia ha hecho unos esfuerzos también muy fuertes, digamos, de presentar a los consumidores modelos. Mire, este es el modelo que usted puede seguir para presentar su demanda. Tiene hecho una labor bastante pedagógica en todo el desarrollo de, digamos, medios audiovisuales de cómo debe usted presentar su demanda, incluso un manual de litigio en materia de consumo que digamos, le da una guía al consumidor muy importante para que pueda acudir a defender sus derechos. Entonces yo creo que una de estas razones, además de las razones que ya han dado, digamos, con los problemas que hay actualmente en materia de eficiencia, que yo creo que más que está dado digamos, está dado sobre todo por una carga excesiva, digamos, porque la SIC es
tal vez víctima de su propio éxito, pero también está dado porque el proceso de protección al consumidor que no está bien diseñado, creo yo, y pues tal vez más adelante comento sobre eso, pero yo creo que sí deben mantenerse las facultades de protección al consumidor, porque yo creo que si no se le hubieran dado a las CIC esas facultades jurisdiccionales, hoy estaríamos muy rezagados en lo que es la cultura de solución de conflictos en materia de protección al consumidor. Muchas gracias. Ahora quiero que pasemos a un segundo tema, y es el rol que tiene la superintendencia frente a ese consumidor que accede. Desde el punto de vista teórico, tenemos, digamos que se ha hablado de varias categorías de consumidores: consumidor empresario, que profundizaremos más adelante, consumidor medio, consumidor especializado y, digamos, consumidor vulnerable. Doctora Mariana, frente a este consumidor vulnerable, pienses en un menor de edad, un sujeto de especial protección que accede o que establece una relación de consumo con un empresario y accede a la Administración de Justicia para reclamar. ¿Existe algún papel de la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger estos consumidores? Muchas gracias, Laura. Pues realmente este tema es un tema muy importante y que creo que se enlaza muy bien con lo que nos hablaba el doctor Arturo Sanabria en el primer panel, y es si todos los consumidores son iguales, si todos los consumidores deben tener el mismo tratamiento, y creo que precisamente la invitación y la reflexión es que efectivamente no, y todos los consumidores no son iguales, y si bien la propia noción de consumidor conlleva una idea de vulnerabilidad, evidentemente se ha considerado que por regla general el consumidor está en una posición vulnerable, es la parte débil de esa relación de consumo, y por eso se han creado unas normas y todos los procedimientos especiales para protegerlo. Pero no todos los consumidores efectivamente son iguales, y creo que a diferencia de lo que ha sucedido en el derecho comparado, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos una aproximación a una noción de consumidor especialmente vulnerable, porque efectivamente, además de la, como les decía yo, esa debilidad que tiene el consumidor por enfrentarse, digamos, a un profesional en esa relación de consumo, pues existen unas vulnerabilidades adicionales, como puede ser la edad, como lo mencionaba Laura. Pensemos en las niñas, en los niños, pero también en los adultos mayores. Otras vulnerabilidades como la salud, las limitaciones físicas, las limitaciones mentales. En este tema, y sé que es un tema espinoso, pero por ejemplo pensemos en el consumidor que tiene una discapacidad mental. Digamos que recientemente con el cambio que hubo en la ley de 2019 sobre discapacidad, pues hoy en día todos los adultos se consideran capaces legalmente, y eso creo que tiene un impacto muy importante, que tiene unas ventajas, y creo que fue muy importante entender que nuestro ordenamiento protector tenía alienadas a muchas personas en esas circunstancias de discapacidad, pero por otra parte creo que tenemos que tener mucho cuidado también de cómo vamos a continuar esa protección sin alienar a personas con este tipo de discapacidades, cómo reacciona el derecho del consumo y cómo reaccionan las funciones jurisdiccionales, por ejemplo, las superintendencias frente a estos consumidores que hoy en día son capaces y pueden celebrar cualquier contrato, pero que evidentemente tiene una situación de mayor vulnerabilidad que lo que se ha considerado consumidor medio. Obviamente estos criterios son flexibles. Puede haber criterios como, no sé, como pues la edad, por supuesto, o circunstancias como la situación económica, el nivel de pobreza, desplazamiento, la inmigración, muchos criterios que pueden cambiar y variar en el tiempo, que deberán tenerse en cuenta también por parte del juez en un caso. Les decía que comparado con otras legislaciones, pues no tenemos un desarrollo de esta noción. Quisiera citar simplemente, por ejemplo, en España la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que señala que tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo a aquellas personas físicas. Entonces, lo primero es que se hace pues esa diferencia, y solo se le considerará especialmente vulnerable a una persona física.
que de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades, circunstancias económicas, educativas o sociales, se encuentran a pesar territorial, sectorial o temporalmente en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad. Entonces, pues quisiera hacer como una invitación, respondiendo a la pregunta de Laura, a reflexionar sobre la importancia de pronto de desarrollar con la jurisprudencia de la superintendencia esta noción y que haya unos criterios claros respecto de esas circunstancias. Y por ejemplo, pensando en lo que mencionaba el profesor Arturo Sanabria sobre el consumidor financiero, pues pensemos entonces como una triple vulnerabilidad, ¿no? No solamente es consumidor, sino que además es consumidor financiero, que como muy bien se mencionaba, pues tiene unas protecciones adicionales en cuanto a los deberes de información, en cuanto al impacto que puede tener sus decisiones, en cuanto a lo técnico que resulta muchas veces el contenido del contrato que se celebra y la difícil comprensión para un consumidor medio. Entonces imagínense un consumidor financiero además con una vulnerabilidad adicional. Creo que eso es algo que tenemos que tener presente a lo que se invita en esta reflexión. Perfecto, doctora Mariana. Entonces recomiendo las reflexiones, sus reflexiones de pregunta al doctor Juan Diego, si se hace necesario realmente establecer criterios objetivos o la vulnerabilidad del consumidor puede evaluarse en cada caso concreto atendiendo al particular proceso judicial en el que nos encontramos. Yo lo primero que quisiera plantear es que el ordenamiento jurídico colombiano, ya digamos en el estado actual, tiene elementos normativos que nos permitirían, digamos, trazar una noción de consumidor vulnerable. Digamos, uno va, por ejemplo, al artículo 13 de la Constitución Política, que hace referencia a circunstancias económicas, físicas o mentales que pueden poner a las personas en especial situación de vulnerabilidad. Digamos, estos criterios han tenido ciertos desarrollos jurisprudenciales, entonces la Corte Constitucional ha identificado diferentes categorías a las que ya se ha mencionado la doctora Mariana: las personas en situación de discapacidad, las personas en situación de desplazamiento, también las personas mayores de la tercera edad. Yo creo que hay como ya unos desarrollos interesantes, tanto normativos como jurisprudenciales, que nos pueden dar una idea de lo que podría ser la noción de consumidor vulnerable. Incluso encontramos en la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que con base en estas normas ha proferido algunas decisiones en las que se puede ver reflejada esa idea de consumidor vulnerable. Entonces, por ejemplo, un caso que recuerdo es sobre el análisis de cláusulas abusivas en contratos para la adquisición de vivienda de interés social. Era un caso en el que se analizaba si la cláusula penal que venía en este contrato para la adquisición de, digamos, esos contratos de vinculación para la adquisición de vivienda de interés social era abusiva o no. Y uno de los criterios a los que acudió el juez de consumo para declarar esa cláusula abusiva era que se trataba precisamente de contrato para la adquisición de vivienda de interés social y que, digamos, eso tenía una connotación, que estos son proyectos de vivienda pensados para que personas de escasos recursos pues hagan efectivo su derecho a tener una vivienda digna, y en ese sentido pues uno de los criterios, digamos, considerar como que era un consumidor más vulnerable por su situación económica para valorar la existencia de una cláusula abusiva. Otro caso que recuerdo es en materia de comercio electrónico con una persona de la tercera edad. Este era un caso de una persona de la tercera edad que había adquirido un producto a través de una llamada telefónica. Nos llamaron a ofrecerle un producto, pues la persona, digamos, una persona, no me recuerdo la edad, pero tal vez 80 años, pues en medio de la conversación terminó adquiriendo el producto. Le llega, está ahí pronto en su casa, pues ya después viene la familia, le dice: ¿qué fue eso que usted compró? Y dijo: no, pues fue acá una llamada, yo pues terminé comprando esto. Pues, digamos, la persona no era tan consciente de la operación de consumo. Ya cuando va a ejercer, digamos, el derecho de retracto, pues la compañía dice: no, mire, ya venció el término para que usted ejerza el derecho de retracto, pues ya se tiene que quedar con el producto. Se presentó la acción de protección al consumidor y la SIC, digamos, flexibiliza, digamos, utiliza como uno de los criterios para flexibilizar el tema del término para retractarse el hecho de que se trataba de un consumidor vulnerable, una persona de la tercera edad, digamos, y ahí pues lo que argumenta es que la compañía como tal no le había dado suficientes elementos, digamos, suficientes instrucciones de cómo ejercer ese derecho de retracto. Yo creo que, digamos, también vemos manifestaciones en la jurisprudencia y tal vez en este caso famoso del error evidente en el precio de la camioneta. Ahí la superintendencia hace una formulación de la noción de consumidor medio, pero dice: mire, pues esta es la noción de consumidor medio aplicable por regla general
sin perjuicio de que en cada caso el juez, al verificar la situación de la persona, pueda considerar que hay circunstancias de especial vulnerabilidad que hacen irrazonable aplicar este criterio de consumidor medio. Entonces yo creo que, digamos, el ordenamiento sí nos ofrece elementos para lograr una noción de consumidor vulnerable. No obstante, yo sí creo que es necesario que haya mayor regulación. ¿Por qué? Yo creo básicamente por tres motivos, pienso yo. El primer motivo, para que los empresarios tengan claro quiénes son consumidores vulnerables y cuáles son los deberes que tienen frente a estos consumidores vulnerables. Digamos, por la contracara de la moneda, también que el consumidor sepa que es consumidor vulnerable y pueda reclamar la protección, pues, de conformidad con esa condición de consumidor vulnerable, y además de eso, digamos, para que el juez de consumo también sepa a quiénes les puede aplicar esa condición, digamos, esa protección especial de consumidor vulnerable. Y yo creo que eso permitiría que haya una protección más homogénea y más clara, y, digamos, también facilite a los empresarios de cara a responder a los deberes que tienen. Doctor Fidel, necesitamos criterios objetivos para identificar al consumidor vulnerable. No, yo lo que creo es que no puedo estar en más desacuerdo por lo siguiente, porque es que hoy no sabemos quién es el consumidor medio, y el consumidor medio hoy, y tenemos el parrafito que se usa en todas las decisiones de la SIC, administrativas y jurisdiccionales, aquel de quien no debe suponerse un grado especial de cuidado, etcétera, etcétera, no me acuerdo bien ahorita. Pero esa definición de consumidor medio se aplicará o se ha aplicado dependiendo del funcionario, y lo digo por experiencia personal. Y les aseguro que la definición del consumidor medio de Alejandro Giraldo es distinta a la mía. Él es más proteccionista. Entonces, hoy no sabemos, depende de quién esté sentado, quién o cuál va a ser ese consumidor medio, cómo lo vamos a medir. Entonces hoy no sabemos cuál es el consumidor medio. Aparte de eso, el derecho de protección al consumidor tiene un grandísimo problema, que todos vivimos con él, pero pues lo ignoramos. Y es que la misma protección para quien compró esta botella de agua es para aquel que compró un jet privado. Es el mismo régimen de protección. Entonces, habrá que sentarse uno a determinar cuál es el consumidor medio de botella de agua y cuál es el consumidor medio de jet privado, y aplicar las normas de protección al consumidor que voy a ir. Eso es un problema grandísimo y gravísimo, porque no es lo mismo comprar agua que comprar un jet privado, o comprar una casa, o comprar unos zapatos, o cualquier cosa. ¿Listo? Adicionalmente, nosotros encontramos en el artículo 52 la protección a niños y niñas en el comercio electrónico. Entonces, digamos, ahí hay una norma que ya está. ¿Listo? Ahora, nos metemos a regular entonces cuál es el consumidor. Pues tendríamos que separar por sectores de la economía, por precios, por calidad de producto, por una serie de circunstancias que haría más caótico el tema. El consumidor vulnerable hoy se puede proteger. ¿Cómo? Por las decisiones que tomen los jueces. Apliquen Constitución, apliquen el artículo del Estatuto del Consumidor, reparación integral, tengan en cuenta las condiciones, haga justicia, aplique las facultades extra ultra petita. ¿Listo? Entonces, no nos metamos en ese problema. Iba a decir otra palabra, no nos metamos en ese problema y con lo que hay construyamos, porque si hacemos más normas, más caos vamos a hablar. Y finalmente no puedo dejar de hablar, esa decisión del precio irrisorio para mí es absurda, y hay una precisión, ahí no se habla de consumidor vulnerable, sino que se habla de consumidor racional. Entonces, obvio, para un consumidor una Toyota no puede valer 9 millones de pesos. Sí, pero pues, el problema ¿cuál fue? Que fue una Toyota. ¿Qué pasa si yo en una panadería y en la góndola que dice 200 pesos, el panadero puso por error un pan de 2.000? Debe ser responsable por el precio. No, el consumidor racional sabe que ese pan vale 2.000, no 200. Entonces,
digamos que eso es lo que tengo por decir. Perfecto, doctor. Entonces, recogiendo un poco esas reflexiones, pues lo cierto es que esas categorías existen, por lo menos a nivel jurisprudencial, la de consumidor medio, la de consumidor vulnerable, la de consumidor especializado, incluso la de consumidor empresario. Le preguntaría al doctor Juan Diego si esas categorías, desde que son sustanciales y de construcción jurisprudencial, tienen alguna incidencia en la manera en cómo la Superintendencia de Industria y Comercio tramita la acción de protección al consumidor y ejerce las funciones jurisdiccionales. Yo, respecto de lo que es la protección del consumidor, pues tenemos dos ámbitos, ¿no? Uno sustantivo, en donde tenemos unas normas muy robustas que buscan equiparar esa posición, digamos, de desventaja en la que está el consumidor, se le otorga toda una serie de derechos, prerrogativas para lograr eso, y digamos, del otro lado encontramos unas normas adjetivas o procesales de las acciones que regulan la acción de protección al consumidor, y respecto de estas últimas yo encuentro que desconocen, digamos, que estas normas, si bien tienen algunas arandelas en las que le otorgan mayores facultades a los jueces, en principio son normas que desconocen esa particularidad de la relación de consumo, y no solo desconoce esa particularidad de la relación de consumo en donde está enfrentado un consumidor con un empresario y, digamos, todas las implicaciones que ello tiene, sino que desconocen como tal el perfil de la conflictividad en materia de consumo. Nosotros, digamos, hicimos un estudio sobre el perfil de los conflictos de consumo a partir de una metodología del profesor Diego López que habla de epidemiología del conflicto. Nosotros lo que tratamos de encontrar cuáles eran las principales características de estos conflictos de consumo. Entonces lo primero que identificamos es que son conflictos cotidianos, que son conflictos de la cotidianidad de las personas. ¿Por qué decimos que son conflictos de la cotidianidad de las personas? Porque generalmente involucran la adquisición de artículos electrónicos o electrodomésticos, de cosas para el hogar o temas de telecomunicación. Digamos, nosotros le preguntamos a la superintendencia, digamos, cuáles son los 5 asuntos en los que hay mayor número de acción de protección al consumidor, y dentro de esos 5, los 3, digamos, primeros aparecían eso: la adquisición de artículos electrodomésticos, electrónicos, temas de telecomunicaciones y temas de adquisición de artículos para el hogar. Entonces son conflictos que se le presentan a las personas en la adquisición de esos artículos necesarios para el día a día. Entonces son conflictos cotidianos. Lo segundo que nosotros identificamos es que son conflictos en los que lo que se debate es el funcionamiento de la cosa. Entonces, digamos, pues fue el bien, digamos, un tema, el 80% de las demandas, digamos, son estadísticas de los años 2018 a 2020, el 80% en promedio de los casos eran por garantía. Entonces fue un bien que compré para satisfacer una necesidad cotidiana que me está funcionando mal, ¿cierto? La tercera característica que nosotros encontramos es que el 97%, digamos que son procesos de cuantías muy pequeñas, el 97% de los procesos que se presentan ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales son procesos de mínima cuantía. Entonces tenemos conflictos de la cotidianidad por mal funcionamiento de los productos adquiridos de cuantías muy pequeñas. Y generalmente, ¿qué encontramos? Nosotros también hicimos la consulta y quiénes son las sociedades o las empresas más demandadas, y uno encuentra, digamos, en ese top 10 de las empresas más demandadas, pues las empresas más grandes de Colombia, ¿no? Entonces son conflictos en los que un consumidor se está enfrentando a un gran empresario, digamos, y acá con toda la incidencia que esto tiene, digamos, esos análisis de Galanter en la sociología del conflicto de ese consumidor habitual contra ese consumidor no habitual. Y finalmente también verificamos que son conflictos de los que generalmente las personas se defienden por sí solas. Entonces las personas van a demandar porque se le dañó, digamos, si uno piensa en cuál es el conflicto de consumo, generalmente es una persona que compró, no sé, una licuadora, se le dañó su licuadora, la señora fue a presentar su demanda ante la SIC para reclamarle al empresario. ¿Y con qué se encuentra esa persona? Con un proceso de protección al consumidor que, digamos, con unas pequeñas diferencias es igual a cualquier proceso jurisdiccional. ¿Y qué repercusiones tiene eso? Yo creo que tiene repercusiones muy graves de cara a lo que es la protección al consumidor, a pesar, digamos, de los grandes esfuerzos que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero si uno mira las estadísticas de 2018 a 2020 en materia de rechazos, lo que encuentra es que prácticamente el 50% o aproximadamente el 50% de las demandas de protección al consumidor son rechazadas. Yo creo que es una estadística bastante preocupante, incluso a pesar, como digo, de los esfuerzos de la superintendencia de flexibilizar en algunos casos el análisis de ciertos requisitos, de no ser tan estricto, pero el 50% de las demandas están siendo rechazadas. Y después, que para una persona que finalmente
logra que le admitan su demanda, pues del otro lado que se encuentra un abogado profesional interponiendo recurso contra el auto admisorio, proponiendo excepciones previas que muchas más de las veces pues también terminan dando con que se rechace la demanda o termine el proceso de alguna forma. Digamos, y ya la persona pues digamos que siguió adelante el proceso. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues, las personas no conocen cómo hacer seguimiento al proceso. Entonces yo que encontraba, por ejemplo, para el año 2018, 1.752 procesos terminaron por archivo. Y la principal razón para el archivo era porque las personas no asistían a las audiencias. Y entonces, pues ya una persona por fin había logrado que se admitiera su demanda, pero ya cuando iba a empezar a tramitar su proceso, pues se le cayó porque no sabía que tenía que ir a la audiencia, ¿no? Entonces vemos cómo este trámite, digamos, formal y pensado para las personas en general dificulta la protección al consumidor. Y pensemos ya al consumidor que llega a la audiencia, ¿no? Y entonces se enfrenta a practicar pruebas, como, pues, digamos, un consumidor a practicar un interrogatorio, un consumidor a practicar un testimonio, un consumidor eventualmente a alegar de conclusión sin conocer, digamos, los términos técnicos del derecho. Se encuentra ya toda otra serie de dificultades que, digamos, no se incidan directamente, pero sí puede haber una correlación en que las sentencias de consumidor casi que son 50% favorables y 50% desfavorables. Y ya acá antes, tal vez me adelanté, me salté un punto al que quería ya hacer referencia. Y además de eso, digamos, el consumidor, pues en principio se enfrenta a un solo abogado, pero pues a raíz de, digamos, los desarrollos que ha habido jurisprudenciales recientemente en materia de llamamiento en garantía, la persona que compró la licuadora que demandó al éxito ya no solo tiene que enfrentarse al abogado del éxito, sino que llaman en garantía al abogado de la empresa fabricante de la licuadora. Ya tiene que ser la persona enfrentándose a dos abogados, además con todo, digamos, las demoras que genera para un proceso de protección al consumidor el llamamiento en garantía, ¿no? Entonces vemos que como este proceso de protección al consumidor, al menos como yo lo veo, no está pensado para esos conflictos de consumo, conflictos cotidianos de pequeña cuantía en los que una persona pues está defendiéndose por sí sola. Y yo creo que en buena medida esas formalidades habría que ser, digamos, tendríamos que ser bastante innovadores, bastante creativos, y yo creo que nos ha faltado bastante creatividad en pensar la acción de protección al consumidor para lograr que realmente sea efectiva la protección de los derechos de los consumidores. Ahí ya entonces retomo la pregunta inicial. Yo creo que tal vez sí habría que pensar en una acción de protección al consumidor que sea para este perfil de conflictividad habitual de los conflictos de consumo, y otro para esos conflictos de consumo ya bastante más complejos, de mayor cuantía, donde ya lo que se están enfrentando son ambas partes abogados. Pero yo creo que sí debemos ser, digamos, el legislador tiene que reconocer esas características particulares de los conflictos de consumo de cara a formular una acción que realmente sea eficiente para la protección de los derechos de los consumidores. Y ya tal vez una última crítica a esa formulación de la acción de protección al consumidor, y es, ahorita lo que tenemos es una acción de protección al consumidor en temas de garantía que representan el 80% de las reclamaciones, únicamente le permite pedir al consumidor las prestaciones que contempla la norma, que son la reparación, el cambio del bien o la devolución del dinero, pero el consumidor no tiene la posibilidad de pedir la reclamación de perjuicios por una limitación de competencia. Entonces miren que incluso un consumidor que logra tramitar su proceso, al final eventualmente lo que va a lograr es que le reparen el bien o se lo cambien o le devuelvan su plata, pero los perjuicios que se le causaron por no haber tenido la utilización de ese bien durante un tiempo tendrá que ir y presentar una demanda ante un juez civil. Entonces yo creo que sí es necesario y que necesariamente, digamos, esa diferencia y esos diferentes perfiles de la conflictividad en materia de consumo deben dar lugar a tomar medidas legislativas. Perfecto. Doctora Mariana, frente a eso le preguntaría si eventualmente esos mecanismos esos mecanismos que echa de menos el doctor Juan Diego ya no están en el código. Eventualmente la facultad oficiosa del juez en materia de pruebas, las facultades como director del proceso de saneamiento del proceso, la flexibilización probatoria, la carga dinámica de la prueba, no pueden ser herramientas que ya están dentro del Código General del Proceso para solucionar precisamente, para complementar la acción de protección al consumidor atendiendo al perfil del conflicto. Gracias, pues es que en ese tema yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Juan Diego, y es que creo que sí es necesario que haya una distinción, no solamente por, como lo mencionaba antes, el tipo
tipo de consumidor, y dependiendo del consumidor tendrá unas necesidades distintas, y yo entiendo también lo que menciona Fidel sobre la complejidad que puede tener eso, pero fíjate que de alguna manera se está haciendo, como lo mencionabas hace un momento, después termina decidiendo igual caso por caso, pero sin unos criterios claros, y entonces eso lo que lleva es inseguridad jurídica también. Entonces creo que sí es importante que haya una fijación de unos criterios claros en ese sentido, y sobre lo que mencionaba Juan Diego, que me parece muy interesante, que también está ligado a lo que se había hablado en el panel anterior sobre el llamamiento en garantía, como esa de pronto idea de que debe manejarse como un proceso como cualquier otro, tiene un sentido muy claro desde ese derecho como de igualdad por una parte, pero por otra de pronto desconoce la finalidad protectora del consumidor, y como lo ejemplificaba Juan Diego muy bien, pues demuestra que se puede estar desconociendo o desnaturalizando esa protección a través de esas figuras, de esos mecanismos. Entonces creo que es importante como reflexionar sobre la utilidad que puede tener un manejo de producto diferenciador, tanto de los tipos de consumidores como también de los procesos que son distintos. Lo mencionaba también Fidel, pues de pronto es diferente comprar una camioneta que normalmente costaría 70 millones de pesos y que aparecía por un error en el precio de 9 millones, con un pan en una panadería. Pues será que tenemos que tratarlo de la misma forma, y en eso pues aprovecho como a retomar esa cuestión, porque me parece muy interesante ese tema, y además que acá tenemos a dos posiciones súper distintas en ese tema, por ejemplo, en una cuestión como esa, en un error en el precio. Sí debemos tener en cuenta simplemente esa noción de consumidor medio, cuando ni siquiera, como dices tú, entendemos bien a qué nos estamos refiriendo con el consumidor medio, o si va a haber otro contexto importante. Y yo rescato, por ejemplo, esa sentencia que mencionabas, la importancia también de la buena fe del consumidor, que eso es otro tema que también ha sido muy interesante en el desarrollo de varias sentencias de la SIC, y es no solo, si bien por supuesto el derecho tiene que ser supremamente protector, no debe desconocerse también que todas las personas, ahí sí, independientemente de su condición de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad, pues tenemos que obrar de buena fe, y en eso pues esa sentencia tiene ese tema que me acordé y que quería pues resaltar como algo muy positivo de ese fallo. Doctor Fidel, ¿se justificaría entonces a nivel procesal instituir diferentes alternativas para la protección del consumidor? Yo tengo, digamos, 3 conclusiones rapiditas. La primera, hoy existe una herramienta que está en el 390 del Código General del Proceso, y es la sentencia escrita. Digamos, esa es una herramienta que nos permitiría resolver casos rápido sin entrar a esa dificultad. Segundo, una opción puede ser lo que hicieron en México para evitar esa diferencia. No, es que hay un consumidor persona natural, hay un consumidor empresario. En México solucionaron eso diciendo todo el mundo va a ser consumidor hasta que sea pequeña y mediana empresa. Así lo solucionaron en México. No estoy diciendo que esa fuera la solución para acá, pero se podría buscar una solución independiente. Y tercero, así como hace 10 años se buscaba que la acción de protección al consumidor, sobre todo por el tema de las garantías, y eso fue lo que motivó en gran parte el artículo 24, así como hace 10 años se pensó, tenemos que buscar algo rápido para esas acciones de efectividad de la garantía. Hoy creo que estamos en el momento oportuno de replantear si debemos inventarnos un proceso más rápido o más célere que el verbal sumario para esos procesos de garantía. Y a propósito de eso, pues aprovechemos todos entonces el proyecto de reforma al Código General del Proceso y pues hagamos los comentarios en ese sentido. Perfecto. Y ya pues para terminar, entonces creo que la gran conclusión de esta mesa es
que hace 10 años, pues cuando se asignaron las funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio, claramente el objetivo era, digamos, era uno muy distinto al que tenemos actualmente, y los retos, digamos, de esta autoridad administrativa para la protección judicial del consumidor pues están en asumir un rol frente a todas esas nuevas categorías de consumidores que se están presentando en la doctrina. Lo segundo, asumir un rol también frente al perfil o al nivel de, digamos, el perfil del conflicto que se esté tramitando ante la jurisdicción, y en tercer lugar buscar agilizar el acceso efectivo a la administración de justicia, sobre todo a través de la implementación pues, de las nuevas tecnologías para ayudar a descongestionar los procesos judiciales y pues hacerlos mucho más céleres. Muchísimas gracias nuevamente por su escucha y por su disposición.